Michel Foucault dijo alguna vez, no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Tal vez no debamos preguntar quién es alguien y tampoco pedir que siga siendo el mismo que fue ayer, o si se define hoy, el mismo que será mañana. Pero yo quiero preguntarle a Fray Franco Caramuto, ¿quién sos, Fray Franco? Voy a responderte lo mismo que ayer me respondió un amigo, con el cual también hicimos un diálogo muy interesante. Si me pudiera definir, si es que esa expresión cabe, soy un gran buscador de Dios, en todas sus facetas. Esa sería como algo que me gusta. Y para los que me conocen saben que es verdad, soy un eterno buscador, incansable buscador de Dios y de todos sus derivados, ¿no? Claramente. Esa sería mi definición por ahora. ¿Buscar a Dios es en principio buscar sentidos a la vida? Sí, fundamentalmente, es buscadores de sentido, sí, soy un buscador también en ese sentido, valga la redundancia, soy un gran buscador de sentido, porque Dios también tiene que ver con el sentido, como siempre yo comparto, ¿no? Más allá del nombre que le pongamos a Dios, la búsqueda de la trascendencia tiene muchos matices, puede tener muchos nombres, y bueno, en esa búsqueda yo ando por ahí, ¿no? De hecho, me acordaba, viste, que este programa, o no sé cómo podríamos llamarle, este ciclo de programas, sí, pusimos charlas, estos diálogos, estos pero encuentros. la palabra diálogo, ¿te acordás lo que significa? Es muy linda esa palabra. La palabra diálogo es que obviamente viene del griego, que es diados, sí, ¿no? Como descubrir la verdad, el sentido, el logos, ¿no? Tiene un montón de formas de ser traducido, pero es como de a dos ir develando el sentido de las cosas. Bueno, ya el diálogo en sí mismo es una forma de trascendencia, ¿no? De búsqueda trascendente. Por ahí no podemos ser nosotros mismos si no nos encontramos con la otredad, ¿no? Es el otro el que nos devuelve la imagen de nosotros mismos para como un principio de identidad, ¿no, Franco? Sí, claramente, sí. El otro es el espejo de mi misterio, o sea, el misterio más profundo que me habita también lo encuentro reflejado obviamente en el otro, en los demás seres, en la naturaleza, sí. ¿Y vos dónde naciste a todo esto? ¿Dónde empezó esa vida que le llamamos terrena? Yo soy sanlorencino, San Lorenzo Santa Fe, ahí cerca de Rosario, donde está el convento histórico y el Campo de la Gloria donde luchó San Martín. Tierra histórica franciscana, de frailes. Claro. Pero bueno, yo no conocía a los frailes exactamente por eso, digamos. Haber conocido a San Francisco o el mundo franciscano vino mucho después. Yo fui a un colegio de los frailes. Obviamente conocíamos el convento, jugaba al fútbol con los frailes, me acuerdo, y los hermanos estaban en formación, los postulantes, pero realmente yo ni sabía qué eran, y no preguntaba tampoco, me invitaban, ahí iban. Pero bueno, conocí a San Francisco ya después de cerca de los 20 años, cuando tuve una experiencia, digamos. Pero sí, soy ahí, de San Lorenzo Santa Fe. O sea que para vos el mundo franciscano te quedaba a golpe de vista y al alcance de la mano, y como del otro lado donde Febo asoma. Exactamente. De hecho, en la habitación que era la mía, en la casa de mis padres, se ve el convento, del balcón, de la ventana, se ve el convento, sí, así, en diagonal. Y contame de tu familia. Bueno, yo tengo a mi mamá, se llama Anaí, mi papá se llama Julio, y un hermano se llama Jeremías. Sí, una familia muy pequeña, digamos, somos 4. Y eso siempre, de alguna manera, el ser poquitos hizo que seamos como una familia, sí, unida, se podría decir, o con un fuerte núcleo, una fuerte base. Y de hecho eso a mí me ayudó mucho para mi formación, para mi vida, el tener una familia con sus límites, todo lo que ya sabemos, ¿no? de nuestra familia, pero esa solidez
ese núcleo fuerte, ese vínculo fuerte entre mis padres y mi hermano, me ha ayudado mucho a tener también una experiencia muy sólida de Dios, de fraternidad, del otro. Yo, por ejemplo, mi mejor amigo es mi hermano, y compartí un montón de cosas con él, y bueno, eso es lindo, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es arquitecto, bueno, mi mamá se llama de casa, ha sido catequista, se ha dedicado bastante a cuestiones más o espirituales o cuestiones de solidaridad. Me acuerdo que de chiquito, yo era chico, adolescente, se iba a visitar a un psiquiátrico ahí en la colonia de Oliveros, que es un pueblo que hay cerca de San Lorenzo, y bueno, siempre haciendo cuestiones como esa. Y bueno, mi papá yo tengo una empresa familiar, una empresa fúnebre, Caramutos Servicios, es medio famosa en la zona, pero bueno, también se ha dedicado a otras cosas. Mi papá es un tipo muy hábil para los negocios, para qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el marketing. O sea que podemos concluir en que vos venís de una familia acomodada de una ciudad del interior de la Argentina. Y sí, se podría decir que sí. Mi familia quizás se caracterizó por eso, por ser una familia que, a ver, sí, tradicionalmente, o sea, mi apellido es Caramuto, ¿no? Tradicionalmente los Caramutos en la zona de San Lorenzo y alrededores tienen eso, ¿no? Tanos que han laburado mucho, con este caso con el servicio fúnebre, digamos, pero que han laburado mucho y han montado una empresa fuerte, familiar, bastante tradicional, y eso, bueno, de alguna manera lo tengo en la sangre. Y mi familia viene, sí, de ese corte, digamos, pero como te digo, también no solo, por ejemplo, mi papá se ha dedicado a eso, él hizo un montón de otras cosas. Ahora, por ejemplo, tienen con un grupo de empresas, una constructora, y así sucesivamente, pero sí. Es decir, a veces la libertad se consigue por carencias y otras por abundancia, igual que el amor, ¿no? Exacto. A veces por carencia y a veces por hastío, a veces por ya el hartazgo mismo, que suele provocar hastío. Podríamos decir que tu necesidad de trascendencia viene no seguramente de la carencia. Claro, bueno, sabés que yo tengo una definición que algunos amigos y frailes amigos me han hecho y la han acertado perfectamente, que ellos me dicen, bueno, vos sos una mezcla entre un pibe de barrio, y un pibe de barrio norte, hablando de Buenos Aires, ¿no? En el sentido de que esa mezcla, esa combinación entre una simplicidad qué sé yo, ¿no? Un pibe esto normal, una simplicidad como muy fuerte, pero con algunas cosas, qué sé yo, abiertas a no sé, ¿viste? Ciertas, esas cosas que se notan, delicatecen que uno tiene, que se está aprendiendo en mi familia, andás a ver dónde, pero que hacen que van calando un poco la forma social de ser, no sé, de la forma de moverse en el mundo. Entonces tengo esa combinación. ¿Y por qué pasó eso? Porque también en mi familia yo me acuerdo que le hemos peleado, ¿no? O sea, quizás porque en un momento, en la época sería de los 90, o sea, esa crisis fuerte que hubo en los 90, ahí eso le afectó un poco a mi familia, a mi papá, y ahí me acuerdo que no la pasamos tan bien. Entonces era muy fuerte esto de, bueno, ser justamente lo que vos dijiste, una familia tradicional, en teoría acomodada, pero en ese tiempo no la pasamos muy bien. Yo me acuerdo que había algunas carencias importantes, en un tiempo medio que nos quedamos sin casa, terminamos viviendo en la casa de unos amigos de mis viejos, que bueno, se rejugó y nos prestó la casa un tiempo, y bueno, y después sí, fue como volver a otro lado, digamos, a salir, a tomar aire y estar en otro lugar como actualmente. Pero, viste que eso a mí en mi educación, si se quiere, socioeconómica, no sé si se dice así, yo tengo un poco esas dos polaridades, ¿me entendés? Seguramente lo vamos a hablar en otro momento, el tema de la pobreza, ¿no? Pero me hace pensar ya a priori esto,
en una especie de pobres que a veces no solemos mirar, y que son los pobres vergonzantes, los nuevos pobres. Sí. Los que no son pobres desde siempre, los que caen en la pobreza en algún momento de la vida, y es toda otra problemática de la pobreza. Ya lo vamos a charlar de ese tema, ¿no? Sí, sí. Pero, Lindo tema. muy bueno. ¿Y cuándo decidís que lo tuyo es la consagración a una vida religiosa? Bueno, por eso te digo, yo de chico no era muy religioso, yo tengo muy pocos recuerdos pero si bien, como te digo, esta parte de la parte de mi papá es una familia más tradicional, qué sé yo, pero yo no tengo muchos recuerdos de una religiosidad así. Fue como después, más de grande, más que nada por mi mamá, que ella sí hizo como un camino particular de conversión, empezó a dar catequesis, y ahí yo como que empecé, de hecho fue mi catequista, entonces empecé como conocer todo ese mundo un poco por ella. Pero tampoco es que me interesaba tanto. Y entre los 19 y 20 años, saliendo de la adolescencia, entrando a otra cosa, que no sé bien qué es, pero bueno, como padecí cierta crisis, se podría decir, de qué sé yo, esto de identidad, de bueno, estaba estudiando medicina, no me gustaba, tenía una vida social, digamos, linda, pero no me llenaba, estaba saliendo también con una chica, pero tampoco me cerraba en ese momento, me llenaba esa situación, tampoco yo me cerraba a mí mismo, digamos, entonces eso hacía que esté como complicado en distintos aspectos de mi vida. Y ahí fue que un día, en una situación que tuve, de lo que para mí fue tocar fondo, tocar fondo, ahí me acuerdo que volví de ese lugar, que fue como un campamento. Yo también fui guardavida, digamos, por lo menos hice todo el intento. Y bueno, me acuerdo que volvíamos de una situación ahí, fue como justamente acá en Córdoba, ay, no me sale la palabra, como un entrenamiento, qué sé yo. Me acuerdo que estaba Meolan también, que lo vimos ahí nadar, nos daba medio unas clases, bueno. Claro. Y ahí fue que, bueno, la típica noche, digamos, ¿no? La joda de la noche, que yo ya venía queriendo buscar como algún sentido en todos esos espacios. Y bueno, medio que eso viste, cuando te agotás de algo que ya es repulsivo, y dije, bueno, yo no puedo seguir viviendo así. Eso fue la sensación que tuve. Cuando volví a mi casa, o sea, tuve los sucesivos días después de todo eso, ahí fue que me acuerdo que le dije a mi mamá, necesito hacer un retiro, vos que estás en esa movida, qué sé yo, bueno, y ahí me invita a hacer un retiro, me invita, me abre las puertas como es una cosa que se llama la comunidad de convivencia, ¿no? Que como de una semana, no sé qué. Y bueno, ahí hice esa experiencia. No me fue muy bien, porque la verdad que no la pasé muy bien, excepto el último día, que ahí tuve como una experiencia que daría para hablar en otro momento, la experiencia mística de mi vida, que a mí básicamente me marcó, sí, me sigue marcando, y yo la sigo como compartiendo hasta el día de hoy, y la sigo intentando entender, porque realmente fue una cosa, como toda experiencia mística, muy, muy profunda, pero sintéticamente fue el sentirme pero verdaderamente habitado por Jesús, casi como que yo era Jesús, pero manteniendo la respectiva distancia. Sabía que no era Jesús, pero al mismo tiempo experimentaba que Jesús estaba verdaderamente dentro mío. Y es lo que hoy en día sigo compartiendo con esto de decir, bueno, Dios está dentro, Jesús está dentro, no hay que buscarlo afuera. Bueno, esa es mi experiencia fundante. Y después de eso, llegué a mi casa y ahí empecé a leer la Biblia, empecé como a necesitaba mucho tiempo de silencio, ya de contemplación, sin saber qué es lo que estaba haciendo. Necesitaba como encontrarme conmigo mismo, seguir encontrándome con ese Dios que estaba dentro mío. Tuve como 1 o 2 meses así como un estado de lo que uno podría decir de iluminación, de nacimiento, de un nuevo nacimiento, que me parecía todo nuevo. Los colores. De Ávila no le llamaba el arrobamiento a eso, ¿no? Claro, sería como un arrobamiento, pero también a mí me sirven más los conceptos de como propio más del budismo, digamos, ¿no? Una iluminación, un despertar.
espiritual, a la vida, un volver a nacer, porque realmente era eso, era mirar las cosas me parecían que nunca antes las había visto. Y en esa más o menos transcurso de un mes, 2 meses, es que aparecen los 3 pilares de mi vida espiritual, que es Jesús, obviamente, San Francisco, que lo veo en una película, en Hermano Sol, Hermana Luna, ahí vi la película y casi me muero. Uno de los clásicos del cine de todos los tiempos. Zeffirelli, el director. Claro, Franco Zeffirelli. Justamente Franco. Justamente se llama Franco, sí, exacto. Y el tercero es, como yo te dije una vez, es Buda. Vino un amigo, no sé quién, me regaló un libro de Buda y justo en ese momento de mi vida, y hasta el día de hoy son las cosas que a mí me siguen, como si quiere, o sea, vos sabés, algo me conocés, sí. A mí me gusta mucho el diálogo interreligioso, sobre todo con el budismo. Tengo mucha experiencia en torno a eso, coincido mucho con la mística del budismo zen y la contemplación, la mística, encuentro muchos puentes, canales de conexión, pero fue todo un regalo, fue todo parte de una experiencia que yo, te puedo asegurar, nunca busqué y nunca me empeciné en esa búsqueda, siempre vino a mí. Después te voy a contar en otro momento, alguna vez se me acordar, anécdota con respecto a al budismo, y a la espiritualidad cristiana que tuve cuando hice un mes de silencio en un eremitorio en Chile, en la montaña. Qué bueno. Haceme acordar alguna vez, porque fue muy buena. En definitiva, estamos viendo, ¿no? Ya adentrándonos, casi mirando por el agujero de una cerradura, mirando por una pequeña ventana, por esa oquedad que horadan tantas piedras y que nos permiten a veces contemplar el cielo, ¿no? En algunos caminos de montaña, en algunos atajos que tienen los cerros, encontramos esas pequeñas agujeros, las oquedades que nos permiten ver del otro lado. Nos estamos adentrando en una vida que nos damos cuenta que va a ser muy rico compartirla y muy rico dialogar, porque van a pasar todos estos temas. Pero lo más interesante, Franco, es que esos temas van a pasar porque te pasaron o te atravesaron. Exacto, sí. No lo hablas por dice qué, lo hablas porque de algún modo esas experiencias las has habitado, como dijiste hoy hace un rato, ¿no? Sí, de hecho todo esto que te comparto es absolutamente experiencial, a mí me atraviesa esta experiencia de Jesús, de Dios, qué sé yo, de la mística, de la vida, o sea, soy un apasionado de eso, pero porque me atraviesa, no porque yo hable, porque me gusta, porque leí. Pero sí, además, digo, para que la gente también sepa, estudié 12 años de teología, además de otros cursos que tienen que ver con acompañamiento espiritual, algo de psicología y espiritualidad, hice muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque para mí la experiencia profunda espiritual también vale la pena ser estudiada. Ese es un fenómeno que vale la pena ser estudiado, y para eso está la teología, la filosofía, la psicología, todo el mundo que ahora más actual de las neurociencias, qué sé yo, la física cuántica, cosas que a mí me fascinan y que, bueno, no soy experto en todo eso, pero le dediqué mucho tiempo y le sigo dedicando mucho tiempo también a estudiar y a leer cuestiones que tienen que ver con esta experiencia que me tomó. No solo es experiencial, sino también hay un camino recorrido de muchos años de estudio en esto, ¿no? O sea, no hablo solo del corazón, digo. Eso es importante, que hay que hablar con el corazón y la mente y el corazón. Exacto, en un equilibrio que, bueno, lo vamos a ir viendo en este camino de diálogo donde nos vamos a ir encontrando. Pero hasta aquí la primera parada. Hasta aquí esta primera posta. Hemos desencillado, nos hemos mirado a los ojos y le hemos preguntado al otro, como decía Michel Foucault, ¿quién sos? Y tal vez en un primer momento hayamos dicho, no me mires ni me preguntes quién soy, porque tal vez mañana no podré decirte que sea el mismo que soy hoy. Sin embargo, pudimos adentrarnos en vos, Franco Caramuto, fraile, un hombre que nació a orillas del Paraná. ¿Hoy dónde estás viviendo exactamente? En San Antonio de Redondo, a orillas de los cerros aquí de Punilla, en Córdoba, un hermoso lugar, en el campo, digamos, porque es una casa de formación. Desde la costa de Suparaná hasta los cerros de Córdoba, en el interior de Argentina, lejos de las grandes aguas y cerca de los grandes vientos.
Allí el hombre buscador de sentidos, Fray Franco Caramuto, nos va a acompañar en este camino donde hoy simplemente hicimos la primera posta. Franco, que tengas una linda vida hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo grande y gracias por esta posibilidad, por este espacio de compartir y de dialogar. Un abrazo. Otro.